¿Qué es lo que caracteriza la vida cristiana? Bueno, hay varias cosas, pero una es la lucha contra el pecado. Pero ¿cómo se desarrolla esa lucha? Y esto al margen de si esta persona es un creyente auténtico, nacido de nuevo, o es una persona que profesa a Cristo, pero aún realmente no le conoce. Y va a haber un contraste de la forma en que va a enfocar esa lucha contra el pecado. Y de ahí va el título de esta meditación, que es vivir oprimido o descansar en Cristo. Perdón. Bien, voy a narrarles una... Sí, un pedacito de agua no sería mal. Una historia de un personaje que era un hombre del siglo XVI, Alemania, un monje, muchas gracias, dominico, que buscaba realmente agradar a Dios, buscaba realmente una vida verdaderamente santa que honra a Dios, pero sin embargo él descubre para su horror de que él no podía lograrlo. Y como era un hombre, estoy hablando de Lutero, como era un hombre que tenía un fervor por cumplir sus mandatos y agradar al Señor, se ve que no lo logra, no lo consigue, y era una persona muy estricta consigo mismo, no era un tipo laxo que digamos, bueno, yo soy imperfecto, yo soy humano y por lo tanto, pues, me autoperdono, ¿no? Licencio mi propia conducta, pero Lutero no era así, era una persona muy estricta consigo mismo y verdaderamente él quería cumplir esos mandatos de Dios. Y sabía que la carne le traicionaba y eso lo frustraba de una manera muy lacerante. Vivía oprimido, porque él pensaba en esos momentos, todavía no había descubierto lo que descubrió al estudiar el libro de Romanos, que fue lo que cambió su vida y lo llevó al verdadero nacimiento en Cristo. Pero antes de eso, pues él vivía en ese tormento, en esa opresión. No estamos hablando, pues, de una opresión de carácter de un perjuicio que pueda recibir de otra persona, de una enfermedad, unas circunstancias adversas que puedan oprimir a la persona, sino estamos hablando de una opresión espiritual, una opresión de la frustración de un creyente que quiere agradar a Dios y se da cuenta que no puede hacerlo. Para él eso era una lucha muy terrible, que no podía conquistar esa victoria que él buscaba, y eso le dolía profundamente hasta el punto que Lutero se amarga con Dios y dice, qué Dios tan cruel que nos exige cosas que realmente nuestra carne le es imposible lograr. Yo creo que si alguien de los presentes, espero que no ninguno, pero puede ser, ha tenido también esa experiencia de luchar contra el pecado y saber que no logra la victoria, ¿no te ha frustrado? Sin embargo, hay otra forma de enfocar esto y es la segunda parte del título, descansar en Cristo. Pero, ¿cómo se logra eso? Vamos a ver ahora un pasaje interesante que dijo Jesús y vamos a desgranarlo para poder entender perfectamente qué quiso decir con esas palabras. Y esto nos va a llevar a, pues, bueno, ya he grabado de eso, que es Mateo 11, del verso 28 al 30. ¿Cuál es la clave verdadera que distingue una verdadera fe en Cristo de una que no lo es? Y aquí va a decir unas palabras interesantes Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿No estaba Lutero trabajado y cargado por la impotencia moral de poder cumplir los mandatos de Dios y saber que él caía? No sabemos en qué cosas, pero él caía. Dice, y yo, Jesús, os haré descansar. Es decir, que no vas a tener esa opresión, vas a poder vivir en paz, tranquilo, en victoria. Dice luego, llevad
mi yugo sobre vosotros. ¿Qué será eso del yugo de Cristo, no? Habría que preguntarse, ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué nos implica a nosotros el que Jesús sea manso y humilde de corazón? ¿En qué nos beneficia? Vamos a tratar de entender eso. Dice luego, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al principio también decía, os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso me va a hacer descansar. Es un yugo diferente. Cuando Lutero se conmovía por ese yugo opresivo de guardar la ley, era un legalista en ese momento. Recuerden que el legalismo es la creencia en la cual creemos que somos capaces, como decía Pelagio, de cumplir toda la ley. Y de esa manera poder agradar a Dios y ser aceptos por Dios en base a nuestra propia justicia, nuestro propio esfuerzo para conseguir esa conquista. Pero vemos que esa no es la realidad. Y por lo tanto va a haber una gran dosis de frustración. Si el creyente, y ojo, que en las redes sociales y en YouTube hay vídeos que parecen muy cristianos, pero son profundamente legalistas. Y claro, hay hermanos que no se dan cuenta. Oye, ¿has visto ese? Qué bonito, qué interesante lo que dice. Oye, pero ¿has analizado bien cómo lo presenta el Evangelio? Él no habla de Cristo ni de la gracia de Jesús. Él habla de si lo haces o no lo haces, te vas al infierno. Ya está. Jesús no aparece por ninguna parte. Sí, por supuesto, lo va a mencionar, pero es una forma de camuflar ese legalismo que está ahí implícito en su discurso. Y hay muchos cristianos que ni siquiera se enteran de esa amenaza, porque esa no es la fe cristiana. Recuerden las duras palabras que tuvo Pablo con los Gálatas, porque habían venido los judaizantes justamente a decirles que para poder ser salvos tenían que guardar toda la ley de Moisés y circuncidarse. Y Pablo se queda maravillado, dice, ¿cómo es que tan pronto os habéis apartado de la verdad? Ese no es el Evangelio de Cristo. Y si nosotros o un ángel del cielo anunciara un Evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Pues esas cosas están populando por ahí y a veces los cristianos ingenuamente lo absorben. Pero aquí estamos viendo el caso de cómo una visión legalista de la fe hace que la persona, espiritualmente hablando, esté oprimida porque hay una verdadera impotencia. Y sin embargo, Jesús nos dice estas cosas tan curiosas, incluso hasta un poco misteriosas, que Él habla de un yugo que Él tiene, que te lo puede aportar a ti. Deja tú ese yugo que tienes tú, que te está oprimiendo, te está aplastando, te está hundiendo, y más bien coge el yugo de Jesús, que ese sí te va a aliviar, te va a dar descanso y también victoria. Y eso lo vamos a ver al final. ¿Cómo es que lo logra? Pues bien, vamos a analizar esto un poquito más. Esto nos lleva, a las preguntas que acabo de mencionar. ¿Qué significa ser trabajador y cargado? Bueno, ya hemos explicado eso. ¿En qué consiste el yugo de Jesús? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué enfatiza que es manso y humilde de corazón? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué nos beneficia? Pues algo muy importante. Porque su yugo permite que nuestra alma haya descanso. ¿Y por qué decir que su yugo es fácil y ligera su carga? Bueno, van relacionados. Todas las preguntas que nos hacemos. Pero bueno, vamos aquí a otro pasaje de Jesús cuando habla a los judíos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los que han creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, es decir, que la guardan, no simplemente que la escuchan o la recuerdan, sino que la practican, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta última parte se ha mencionado en muchas ocasiones y ha habido muchas formas de interpretar a qué se refiere con la verdad
¿Y por qué la verdad nos hará libres? Y claro, si tú lo entiendes desde la traducción española, quizás te vas a quedar un poco en babas, ¿no? ¿Qué quiso decir? O, por ejemplo, cuando Pilatos no entendía lo que decía Jesús y le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Pero un judío sí lo entendía perfectamente de la época. Se daba cuenta qué estaba diciendo Jesús. La verdad es Dios. Por lo tanto, y conoceréis a Dios y Dios os hará libre. Cristo te va a dar la libertad. Eso es lo que quería decir. Ahora, vamos a ver este otro pasaje, porque es la continuación del anterior. Y van a ver que cuando Jesús les dice esas cosas, se quedan algunos extrañados y dicen, pero ¿de qué estás hablando tú? ¿Esclavos? Nosotros no somos esclavos. Fíjense lo que dicen los que escucharon esas palabras. Juan 8, 33, 36. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿A qué libertad te estás refiriendo, Jesús? Porque no te he entendido bien. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Pum! Ahí está. A esa libertad sobre el pecado es la que está hablando Jesús. Mejor dicho, la esclavitud que nuestra propia carne, por causa del pecado, nos somete. Y vaya, que efectivamente ningún ser humano puede escapar por su propia naturaleza de la esclavitud del pecado. Siempre te va a hundir, siempre te va a afectar, siempre te va a vencer porque la carne tiene ese poder. Pero hay salida, por supuesto. Y Jesús está diciendo, ¿quién es el que te liberta? Que es Dios mismo. No hay nadie que te pueda libertar si no es Dios. Por lo tanto, ahí va la cosa. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, es decir, tiene un tiempo limitado. Te llega un día la muerte, porque tenemos un tiempo limitado que nos llega un día la muerte. Pero el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo, es decir, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ahí vemos pues esa facultad que tiene el Señor para podernos darnos libertad. Y también para poder salvarnos, darnos la vida eterna. Libertad del pecado y vida eterna. Es una doble liberación. Bien. Vamos a ver lo que dice Romanos 7, 21 al 24. Aquí lo que va a hacer Pablo, que él escribe la epístola a los romanos, haciendo un compendio teológico maravilloso de lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso todos los seminarios teológicos siempre hay un curso destinado al libro de Romanos, porque es el libro donde efectivamente Pablo despliega todas las necesidades teológicas para entender qué es el Evangelio de Cristo, cuál es la salvación y el plan de Dios para ser salvos. Y claro, el capítulo 7 es un capítulo muy interesante, porque ahí justamente Pablo va a poner énfasis en la debilidad del ser humano para poder enfrentar a la carne. Y aquí nos va a decir Pablo justamente poner en énfasis esta debilidad. Y vamos a ver la respuesta del capítulo 8, donde voltea la tortilla Pablo para decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Y vamos a analizar esto. Dice el Romanos 7, 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, está hablando Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. Porque según el hombre interior, es decir, su parte espiritual, me deleito en la ley. No está diciendo que es una persona que aborrece la ley de Dios o que no le importa. Está diciendo que él se deleita en la ley. Él quiere cumplir, quiere honrar a Dios, quiere agradar a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavo,
a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué conclusión tiene Pablo para eso? Macanudo, fabuloso, estoy contentísimo. No, no dice eso. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte era una forma de que los romanos tenían de torturar a un prisionero, era amarrarlos a un cadáver. ¿Te imaginas estar amarrado a un cadáver que está en descomposición? Pues eso es la ilustración que usa Pablo para poder graficar el horror y la impotencia de estar amarrado a un cuerpo que tiende al pecado y no hacer el bien y agradar a Dios. Pero sí, yo en mi ser interior, en mi espíritu, tengo la voluntad de servir a Dios, de agradar a Dios, de honrarle. Y sin embargo veo una ley en mis miembros que me lleva a hacer todo lo contrario. Yo pregunto, hermanos, ¿eso no lo habéis experimentado alguna vez? Porque si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que sí, ¿no? Que sí, todos los hemos experimentado. Esa contradicción entre lo que quiero hacer y al final lo que hago. O lo que no quiero hacer y al final termino haciendo, ¿no? No, dije, bueno, a eso me refiero. Bien, ya me estoy entrando en otra trabalenguas. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Aquí vemos que Pablo nos plantea ese problema. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, él ya sabe la respuesta, ¿no? Pero nos quiere graficar el problema. ¿Qué es eso? Quería preguntar si lo pusiste como un ejemplo o era así literal que lo ataba a un muerto. No, es un ejemplo, sí. Es una... Pero lo hacía. ¿O no? Sí, no, sí lo hacían. Pero claro, aquí es una forma de graficar. Sí. O sea, era real y él lo está usando como una ilustración para graficarlo, ¿no? Bien, ¿qué solución hay a esto? Pues vamos a ver qué dice luego. Ya el capítulo 8 la cosa comienza a cambiar. Romanos 8.1 dice, es el verso que continúa el anterior, ¿eh? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, qué interesante. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, ¿y eso qué significa? Pues, ¿no? ¿Qué significa conforme a la carne? ¿Qué significa conforme al Espíritu? Ahí viene la cosa, hay que explicarlo, ¿no es verdad? Todo el capítulo 8 despliega una explicación, pero obviamente hay algunas cosas que, como decía Pedro, son difíciles de entender, ¿no? Y hay que hacer un estudio más prominente para poder hacerlo. Pero bueno, vamos a ver qué significa esto. Dice que si una persona está conforme a la carne, va a fracasar, pero si es conforme al Espíritu, no. Hay una diferencia. ¿Pero qué significa eso de conforme a la carne? Cuando hablamos de Lutero, ¿cómo estaba él andando cuando estaba totalmente acongojado por su impotencia moral para agradar a Dios? Estaba conforme a la carne. ¿Por qué era conforme a la carne? Vamos a ver aquí lo que dice. Porque andar conforme a la carne significa que la persona no depende de la gracia de Dios, sino de su propio esfuerzo moral. Él confía en su propia justicia para cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que era el pelagianismo, ¿no? La idea de confiar en tu propia justicia para poder honrar y agradar a Dios y ser acepto y salvo. Pero eso era una herejía, era una falacia, por eso fue combatido Pelagio. Pero sin embargo ese pelagianismo sigue por ahí andando y corriendo como cucarachitas. Todavía sigue. Y claro, y eso no es el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas que estaban justamente deslizándose hacia ese legalismo, hacia ese andar conforme a la carne que está hablando aquí Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y hay otra parte que dice, si os sometéis a preceptos, en vano murió Cristo por vosotros. ¿Para qué? Si tú quieres por tu propio esfuerzo lograr agradar a Dios. Ah, bueno, cumple toda la ley a ver si lo logras. Y si lo logras, fabuloso, pero como no vas a hacerlo, mala cosa.
a no ser que tú creas que lo vas a lograr, pero evidentemente no. Y le dice, ¿te has desligado de Cristo? Si tú crees que te puedes justificar por esa observancia a las normas, por tu propio esfuerzo. Ojo, estamos hablando no que no se haga, sino que es por tu propio esfuerzo, creyendo que tú tienes la capacidad de lograrlo. Pero eso la Biblia nos señala con claridad de que eso no es posible. No podemos por nuestro propio esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hay otra forma, y es la que va a señalar luego Pablo, que es andar conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que ya la persona no depende de su propia justicia, sino de la justicia de Cristo. Porque ahora, al recibir a Jesús, la justicia de Jesús, que sí fue una justicia perfecta, es la que es impugnada a nosotros y por lo tanto, Dios ve con esas vestiduras blancas, es algo espiritual, va a ver la justicia de Cristo y no mi propia justicia. Porque si viera nuestra justicia, ¿dónde estaríamos parados? No estaríamos ante la misericordia de Dios, ante su gracia, ante siendo salvos, porque estaríamos andando en nuestra propia justicia. Ahora va a haber la justicia de Cristo. Pero ahora, ¿qué eso tiene que ver con mis capacidades para poder vencer al pecado? A eso todavía hay que explicarlo, ¿no? Pero eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es que yo confío en la gracia de Dios en Cristo Jesús, en la gracia del Espíritu Santo, para poder santificarme, para poder que yo pueda vencer al pecado. ¿Y cómo se come eso? Vamos a ver. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, justificados somos pues por la gracia de Dios. Y eso es lo que nos libra de ese pesado yugo de pretender de que tú por tu propio esfuerzo lo puedes hacer, como Lutero en esa época, en esa fase de su vida. Hasta que descubrió en el libro de Romanos lo que estamos viendo ahora, que al creer en Jesús ya no dependes de tu justicia, sino la justicia de Cristo, que ahora se aplica a ti. Y Dios va a ver esa justicia, la de Jesús, en ti, y ya no tiene que ver tu propia justicia. Eso significa que ya no depende de ese terror de que no puedes, sino que ahora ve a Jesús. Ahora, eso significa que Dios va a hacer un pasote, va a decir, bueno, como ahora veo la justicia de Jesús, ahora tú ya no tienes que hacer nada y ya no tienes que agradar a Dios. No, absolutamente no. Vamos a ver que lo que va a estar diciendo el Señor es que ahora yo te voy a dar un poder para vencer al pecado que no depende de tus capacidades humanas, de tu carne, sino es un poder que viene de Dios. ¿Y cómo se obtiene ese poder? Vamos a verlo al final. Y eso es lo que explica por qué el yugo de Jesús es ligero, porque es el andar en el Espíritu. Ya Dios va a ver, ya no va a ver el peso de mis pecados, sino va a ver la justicia de Jesús. ¿Me quita un peso de encima o no me quita un peso de encima? Efectivamente, al pecador le quita un peso terrible de encima. Ahora ya ese peso ya no existe. Pero sigue habiendo un yugo. Ahora, ustedes dirán, sí, bueno, pero es un yugo, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero es un yugo de Dios. No es el yugo de la carne del pecado, es el yugo de Dios. ¿Para qué? Para que tú le obedezcas, te guíes, te dejes guiar por Él y seguirle. Y seguirles a obedecer sus mandamientos, ¿no? Pero claro, si sabes que en la carne no puedes, ¿qué tiene que haber? Vamos a ver. Romanos 8, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense lo que está diciendo el capítulo 8. ¿Eh? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, eso ya lo sabemos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como un ser humano, y a causa del pecado, para poder redimirnos, condenó al pecado en la carne. Allí se satisfizo la justicia de Dios por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado,
de toda la humanidad, Jesús él solito lo cargó en la cruz. Y de esa manera eliminó la consecuencia pues del pecado, la causa del pecado. Dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nuestra obediencia personal o capacidad personal, sino por la de Cristo. ¿Recuerdan, no? Que está imputada a nosotros. Que no andamos conforme a la carne, es decir, que no somos como los incrédulos o los profesantes cristianos que creen en pleno legalismo que de esa manera van a poder agradar a Dios y ser aceptos en Él. Pues no. Dice, sino conforme al Espíritu, es decir, por la gracia de Dios en la fe de Jesucristo. Señor Jesús, te entrego mi vida, ahora tu justicia va a ser mi justicia ante los ojos del Padre. Y ya no es mi propia justicia. Pero ¿eso significa que yo no hago nada y yo me quedo tranquilo? No, vamos a ver. ¿Por qué dijo Jesús que Él era manso y humilde de corazón? Que aprenden de mí. Yo voy a ser el que va a poner ese yugo sobre vosotros, pero no se preocupen, no se asusten. Yo no soy alguien severo, duro, que va a tiranizarlos. Y ojo que hay muchas religiones que efectivamente a través de su legalismo tiranizan a los creyentes y viven totalmente aterrorizados, ¿eh? Van a la iglesia con miedo. Uy, si dejo hacer esto, que el otro, que me están apuntando. Así es, viven bajo el terror. Y esa no es el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es un yugo ligero, muy tolerable, pero que todavía sigue siendo un yugo, pero cuyo capataz, por así decirlo, es manso y humilde. Y es lo que dice el verso de 1 Juan 2.1. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese que tiene el yugo? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque obviamente todavía estamos en la carne, ¿qué dice? Al infierno. ¿No? ¿Dice eso? Ya se acabó, ya. Lo siento mucho, chicos. Ya con eso ya no puedo contar. No dice eso, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos esa bendición de que Jesús mismo, nuestro Salvador, aboga por nosotros, nos defiende ante el juicio, ante el Padre. Qué diferente, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No vais a sufrir esa tiranía que puede sufrir otro tipo de opresión, sobre todo de ese legalismo. Bien, ya estamos alcanzando el final. Ahora, ¿dónde adquirimos ese poder? Porque lo que nos falta es precisamente poder. Si un creyente cree que porque simplemente es creyente ya de pronto todo funciona bien, maravillosamente, se da de bruces con la realidad porque no sucede así, ¿no? ¿De dónde nace el poder? ¿De su propia voluntad? Obviamente no, ya está descartado. ¿Qué necesita el creyente para poder recibir el poder de Dios para luchar contra el pecado y vencerlo? No va a venir de sus propias fuerzas, olvídense de eso. Tiene que ser un poder inferido por parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Vamos a leer eso, lo que dice este pasaje. Fíjense que Jesús está a punto de ser arrestado para ir a la cruz. Está en el huerto de Getsemaní. Y obviamente, sabiendo lo que le espera, él está terriblemente angustiado. Hasta sudó gotas de sangre. O sea, era una sensación verdaderamente espantosa. Fíjense lo que va a decir, una cosa muy interesante. Dice, ¿qué dice? ¿Jueguen al quinqué? No. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que su calidad espiritual, a través de una búsqueda de Dios mediante la oración, y aquí viene la pregunta, ¿estás buscando a Dios en el día a día para buscar ese tiempo con Dios de la oración? ¿O es solamente una rutina? Y ahí va la pregunta, ¿no? Porque si nosotros vivimos una oración de rutina,
y notamos que nuestra debilidad contra el pecado es bastante abrumadora, es por eso, pues. No es tu fuerza, recuerda, es lo que te va a dar el Espíritu Santo, pero si tú buscas a Dios en oración. Velad y orad. Para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Sí, yo quiero honrar a Dios, pero la carne es débil. Fíjense quién lo está diciendo. Jesús mismo, el Salvador. Porque Él mismo tenía que confrontar la carne y decir, uy, caramba, lo que me espera ahora, en breves momentos. Y qué terrible es. Qué ganas me dan de huir corriendo. Y sin embargo, Él no hizo eso. Él pidió fortaleza. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero ¿de dónde sacó esa fortaleza? Porque velaba y oraba. Si Jesús nos dio ese ejemplo, ¿cuánto más nosotros no debemos tener ese mismo ejemplo para poder velar y orar, para que tengamos poder sobre el pecado? Si sabes que hay pecado o algún tipo de pecado que verdaderamente te está dominando, te está hundiendo, pues ya sabes qué tienes que hacer. Busca al Señor en oración para que Él te dé la fuerza para tener victoria sobre ese pecado. ¿Te das cuenta? O sobre cualquier otro. En fin, en general. Eso es lo que necesitamos. Y vas a ver y vas a poder comprobarla que en la medida que tu vida de oración se enriquece, vas a notar ese poder de Dios en tu vida. Lo vas a experimentar. No lo entendía porque si quizás mi vida de oración era muy pobre, era una rutina, y claro, no pasaban cosas, pero cuando deja de ser eso una rutina, sino algo más vivo que estás buscando a Dios, vas a ver que va a haber ese poder. Lo vas a sentir, lo vas a experimentar. Y por último, el último cuadro, las dos claves para luchar contra la opresión del pecado. Vamos a ver, el primero de ellos es su confianza en Cristo para ser salvo. Si no hay eso, evidentemente no tenemos un punto de partida. No por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Esa es la justicia que nos santifica. Segundo, el cultivo de su comunión con Cristo. ¿Y cómo? A través de la oración. Eso es fundamental para así tener el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y guardar los mandamientos de Dios. Esto funciona. Y si no lo has experimentado, o ya lo has experimentado, es porque efectivamente has tenido una vida de oración más enriquecedora, más intensa, y lo has podido comprobar. Y si no lo has experimentado, es porque todavía no ha llegado a esa vida de oración más intensa. Pero es lo que necesitamos para poder tener victoria. La victoria contra el pecado no es por el esfuerzo humano. Ningún ser humano puede lograrlo. Quien piense que lo puede lograr está, pues, tristemente equivocado. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que somos impotentes y para eso necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios nace de la comunión con el Señor a través de la oración. Esa es la regla. Y eso es lo que nos va a llevar a una vida de mayor victoria. No será perfecta, ¿eh? Siempre habrá caídas y pecados. Para eso tenemos un abogado que es Cristo. Pero por lo menos veremos que hay una gran mejoría, un mayor avance hacia la excelencia que busca Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra y te pedimos, oh Dios, que tú puedas poner en nuestro corazón un deseo intenso de buscarte más y más en oración para, Señor, poder andar en el Espíritu, no solamente por nuestra confianza en la justicia de Jesús que es imputada a nosotros, sino también para que el Espíritu Santo pueda darnos victoria sobre el pecado, sobre cualquier debilidad, Señor, carnal que nos esté estorbando la vida. Te pedimos, Señor, de que tú puedas enriquecer nuestra vida de oración de una manera poderosa y que verdaderamente estemos decididos a buscarte en ella para poder verdaderamente agradarte más y poder tener vida más victoriosa sobre el pecado. Te pedimos que hagas esto en nuestras vidas y en todos los hermanos de esta iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén.